Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan David Tombe, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad, la Fundación Universitaria de Popayán. Eh, pues hoy les vengo a explicar la aplicación del método contable en la realidad económica. Con ello pues tenemos un ejercicio. Bueno, primero les voy a recordar, el método contable tiene una serie de pasos para poder hacerlo. Entonces el método contable consta de una captación, medición, valoración, representación, coordinación, asignación, interpretación e información. De eso consta, de eso se conforman, son los pasos para aplicar el método contable. Para ello pues lo voy a explicar mediante un ejercicio, el cual pues primero que todo la captación dice que debemos discriminar bien la realidad económica. El sujeto cognoscente capta la realidad y pues le aplica los diferentes métodos. Entonces lo primero que hacemos, aquí pues tenemos que Carlos Zambrano en el ejercicio es un sastre profesional que se dedicará a la fabricación de camisas para importantes empresas del mercado. Cuenta con unos inventarios iniciales, como podemos ver, un efectivo de 10 millones, 2 planchas de valor unitario 150.000, cuenta con una mesa, con unas máquinas. También cuenta con materia prima, con inventarios, con materia prima, como son hilos y telas de diferentes colores. Y también nos da una información importante, es que el sastre tiene una deuda con Textimoda del 50% de la materia prima. Él aplica sus conocimientos como diseñador y dice que para poder hacer una sola camisa, requiere de estas especificaciones que tenemos aquí, que son las especificaciones unidades. Dice que la camisa está conformada por zonas. Cada zona representa unos metros de tela e hilo y llevan una elaboración. Dice que para elaborar una camisa se necesita un operario por 4 horas y que cada hora equivale a 5.000 pesos. Que cuesta 5.000 pesos. También dice que sin importar las camisas producidas tiene unos diversos gastos, de 500.000 en arrendamientos y 180.000 en servicios, y que abona a la deuda 100 millones de pesos. Esta empresa le requiere que le fabrique 200 unidades, entonces las cuales por cada unidad le van a pagar su precio de venta va a ser 115.000. Entonces una vez realizado este método vamos a proceder a mirar la información. Aquí pues tenemos la información inicial, son los recursos que disponía y las deudas. Para ellos se contabilizan para poder hacer los estados financieros. Se hace un estado financiero inicial en el cual pues podemos ver que la información que acabamos de recibir de la persona, la cuenta de proveedores, la caja, el inventario, aquí aparecen los hilos blancos, el hilo azul, hilo negro, la tela, botones, la propiedad, planta y equipo con la que cuenta, y aquí pues nos da total de patrimonio que tiene esta empresa. También recordemos pues que la partida doble, aquí pues trabajamos con la partida doble, dice que si yo tengo algo, debo explicar de dónde viene y si es mío o es prestado. Entonces pues aquí podemos observar aquí claro pues la partida doble, aquí dice total pasivo más patrimonio es igual al activo. Entonces mira, podemos observar que de nosotros son 25 millones y de otros que hemos tomado los recursos son 12.791.950. Bueno, posteriormente a eso procedemos a medir y valorar el costo de producción de una sola camisa. Aquí, como ya lo dije anteriormente, él necesita fabricar 200 camisas, pero primero se debe medir y valorar el costo de una sola camiseta. Para ello pues él tiene unas especificaciones. La camisa está dividida por diferentes zonas, tiene 4 zonas: la zona A, la zona B, la zona C, la zona D. Tiene un logotipo, le van a colocar unos botones y el tiempo. Aquí aparece el costo de producción de una sola camisa. Para ello pues dice que
el color es blanco, la unidad de medida está en metros, las zonas en donde va a aparecer la tela blanca es en una zona, la cantidad que consume esa sola zona es de 1,5 metros, el valor de esa tela es de 25.000 pesos el metro. Entonces lo que se procede aquí es saber, aquí donde dice cantidad por zona, pues es la cantidad total de toda la camisa que consume esa zona, en este caso 1,5 metros, el costo total que tiene eso en valores, cuánto me cuesta, ahí estamos en la valoración, cuánto me cuesta a mí producir esa camisa, 37.500, y posteriormente a eso, ya teniendo los costos de producción que me cuesta producir, bueno, no me cuesta producir una camisa, no, en la zona A me cuesta 37.500 y aquí tenemos las diferentes zonas también de cuánto me cuesta. Aquí podemos observar la zona B, la zona C, la zona D, el logotipo, cuánto me cuesta fabricarlo. Entonces, una vez teniendo eso, me dice que a mí me cuesta producir esa camisa 97.370 pesos. Ahora eso lo multiplico por 200 porque el señor del ejercicio debe fabricar 200 y voy a tener 19.474.000. Listo, correcto. Para ello, una vez medido y valorado, tenemos que representar y coordinar, porque podemos representar, pero si no coordinamos, pues vamos a tener todo por ahí pues desorganizado. Vamos a tener, por lo menos, si no coordináramos, podríamos decir que podríamos decir que la tela, que se suman todas las telas y no se sabe, o sea, se hace el valor total de la camisa, pero no se discrimina. Por lo menos puede ser que estos hacen parte de nuestros activos, pero no los restamos, sino que antes los sumamos, entonces no coordinamos, o pueden surgir muchos inconvenientes si no está ordenada. Por lo menos pues aquí me voy a explicar un poco mejor. Entonces, mediante la contabilización la representamos. La contabilidad se representa mediante las cuentas, mediante los números. Entonces aquí tenemos la representación de esos costos que acabamos de ver. Por lo menos las 200 camisas nos cuestan 19.474.000 y para ello utilizamos hilo blanco, hilo azul, el cual se fue disminuyendo del saldo que teníamos y pues se gastaron 400.000 en hilo blanco, en hilo azul 572. Entonces aquí es donde yo vengo con lo de la coordinación. Si no hubiera coordinación, yo podría colocar aquí costos y podría colocar el hilo blanco o el hilo azul, sumarlo con el hilo blanco y entonces, o sumar los tres hilos, pero nunca voy a saber cuánto se me gastó de cuánto. Entonces voy a tener una contabilidad desorganizada, representada pero desorganizada. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta esa parte. Bueno, también en el ejercicio que leímos dice que él tiene unos gastos que son fijos, el arrendamiento y servicios, independientemente de cuánto produzca, esos gastos, esos servicios van a aparecer aquí los tenemos, aquí se los subrayo. Entonces también debemos representarlos, debemos reconocerlos contablemente y representarlos. Pues para ello se llevan a unas cuentas del gasto por arrendamientos y por servicios y con su valoración respectiva, como en los arrendamientos paga 500.000 y en los servicios paga 180.000. Y además de eso, el ejercicio nos dice que él abona 1.000.000 de pesos a la deuda con sus proveedores. Entonces él hace aquí el abono, aquí tenemos el respectivo registro, la respectiva representación del abono. También tenemos pues aquí esas unidades las vendió, recordemos, a 115.000. Entonces eso 115.000 le iban a pagar por unidad, era su precio de venta, no su costo de venta, sino su precio de venta, y pues las vendió y le dieron 23 millones, daba el total de la factura de esa venta. Y también se deben pagar los sueldos, porque el tiempo, recordemos, valía 5.000 pesos la hora, 4 horas nos da 20.000 pesos, y como eran por camisa y como eran 200 camisas, pues nos da 4 millones de pesos.
Una vez eso, ya seguimos con la agregación. La agregación nos dice que debemos nosotros unificar esa representación en los estados financieros. Aquí tenemos dos, porque son 5 estados financieros, pero tenemos 2 estados financieros principales. El estado de resultados, en donde tenemos las ventas menos los costos igual a utilidades menos los gastos, nos da la utilidad, la cual la vamos a colocar acá en el patrimonio. El patrimonio nos dice que tuvimos una utilidad de 2.846.000 por esa venta, y pues aquí tenemos un nuevo estado de situación financiera. ¿Por qué uno nuevo? Pues porque mire, aquí tenemos el inicial. Antes en caja teníamos 10 millones, ahora tenemos 27 millones. El hilo blanco, pues como lo gastamos teníamos 600, ahora tenemos 200. Entonces se debe hacer uno nuevo para hacer una comparación, para ver cómo está nuestra empresa, y para ello se hacen unos análisis financieros, los cuales en el método contable se hacen parte de la interpretación, del antepenúltimo paso del método contable, es la interpretación. En este caso, con un ejemplo sencillo, pues hay análisis financieros horizontales, verticales, hay razones financieras, pero en este caso los voy a explicar con el rendimiento de capital. Dice que el rendimiento de capital es la utilidad dividido el capital. En este caso nuestra utilidad fue 2.846.000 y nuestro capital eran 25.691.000. Nos da un 11% en el rendimiento del capital. Según esto nos sugiere que aquí en esta parte la inversión supera la tasa actual de mercado. La tasa actual de mercado son 2%, entonces en este caso supera esa tasa de mercado y podemos ver que nuestro capital está bien invertido porque está teniendo rendimientos financieros importantes. De 2% al 11% hay una diferencia abismal y que los inversionistas lo pueden observar. Y de aquí viene el último paso del método contable, la información. Luego de haber captado, medido, valorado, agrupado, representado, coordinado, agrupado y representado, asignado e interpretado, ya podemos esta información dársela a los usuarios de la información, los cuales pues para nosotros pueden ser los inversionistas. Cuando vamos a hacer un préstamo, pues los bancos revisan cómo estamos de liquidez, entonces a ellos se les presentan estos estados financieros, se les muestran y se les dice: mire, yo tengo un rendimiento de capital, ya hay una interpretación de esto, un rendimiento de capital del 11%, entonces por ende me pueden hacer unos préstamos que necesito para poder refinanciarla. También pues a nuestros accionistas decirle: miren, nosotros teníamos acá un inventario inicial de 10 millones y en caja teníamos 10 millones, ahora tenemos 27 millones. Nuestras cuentas a proveedores han disminuido un poco, ha disminuido un poco, pagamos un millón. Entonces de eso se trata el método contable. O sea, teóricamente es un poco complicado para mi forma de ver, pues entenderlo al principio. Ya después que vas mirando paso a paso lo que uno hace en la contabilidad, como es no simplemente registrar y ya, sino es saber cuál es el procedimiento. Todo esto es lo que hace el método. Es un poco complejo estudiarlo, pero a medida que tú vas leyendo, vas profundizando, ya llegas al conocimiento y llegas a la idea principal, y no solo es simplemente hacer un registro contable, sino que ya dices: no, ahí no estoy haciendo un simple registro contable, estoy representando una realidad económica inexpresiva y eso. Pues básicamente eso es lo que yo les quería explicar. Pues muchas gracias, nos vemos en un próximo video, hasta luego.